Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos al canal para las personas que apenas van ingresando por primera vez. Mi nombre es Fernando Orozco y soy especialista en comercio internacional. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que hasta el día de hoy se han suscrito. Últimamente hemos tenido bastantes suscriptores. Eso me motiva muchísimo para seguir subiendo videos. La idea de este canal es simplemente proporcionar información que sea útil para ustedes en temas relacionados al comercio y negocios internacionales, así que es muy motivante para mí. Respecto al tema del día de hoy, quiero mencionar primero que nada, como lo hice en los primeros videos donde también subía traducciones en inglés o algunos como el Brexit, que lo hicimos parte en inglés, que por obvias razones mi lengua natal es el español, no el inglés, pero en temas de comercio internacional y de negocios también ya lo he mencionado, pues es bastante importante al menos manejar el idioma en cuestiones básicas. En ese sentido, ahora sí, como se dice en inglés, un disclaimer, que sería como una pequeña disculpa o una pequeña aclaración en el sentido de que puedo cometer algunos errores de pronunciación o algunos errores de escritura, pero la idea básica aquí no es tanto perfeccionar la pronunciación, sino más bien darles algunos tips y algunos consejos de ejemplos de esos términos de comercio internacional que van a ver, pero sí lo aclaro. Obviamente no soy nativo de ningún lugar que hable inglés como lengua materna, nunca he vivido en algún país que se hable el inglés totalmente, entonces lo hablo, digamos, en términos básicos. Pero como repito, espero les pueda servir y como ya saben, cualquier duda o comentario me lo pueden dejar en parte inferior. Así que una vez habiendo dicho esto, iniciamos. Iniciemos con el término más básico que vendría siendo la cuestión de cómo se maneja comercio internacional en el idioma inglés. En ese sentido, es común encontrarlo como International Trade. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque en aspectos de inglés norteamericano no se pronuncia la T, entonces es más bien International Trade. La T se pronuncia más bien en el inglés británico. Y un ejemplo que les puse aquí para este término sería International Trade is growing up every day. El comercio internacional está creciendo cada día. Otras maneras, otros términos parecidos que se utilizan a veces es el foreign trade o también para cuestiones ya donde no solo establecen comercio de mercancías, sino servicios y otras cuestiones como capital, pues se maneja ya el término de international business. Ahí agregaríamos la palabra negocios, international business. El segundo término básico sería cómo se menciona o cómo se dice la palabra importar y exportar. También es bastante sencillo porque es muy parecido al español. Simplemente importar se dice to import y para exportar es to export. Ya nada más vas conjugando los verbos. Como ejemplo de enunciado les puse governments promote exportations rather than importations, ¿no? También se utiliza como sustantivo, importación y exportaciones. Los gobiernos promueven las exportaciones más que las importaciones. Y algunas palabras interesantes también dentro de este término es que se utiliza mucho, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, las cuestiones de cuando estás trayendo cosas del extranjero, se puede decir from abroad o también puedes manejar el término overseas. I am bringing stuff from overseas, ¿no? Así se maneja para cuestiones que también las puedes utilizar al exportar o importar. Veamos el tercer término que también es muy básico y se necesita conocer bastante y es cómo se dice o cómo se maneja el término aduana. En este caso en inglés se maneja como customs. Es muy importante aquí que siempre al escribirlo y al pronunciarlo se le agrega la letra S al final. Tendemos a no pronunciarla en español, pero si le quitamos la S nos da un significado totalmente distinto. Entonces siempre que hablemos de aduanas, hay muchos términos en inglés que podemos mencionar. Aduanas en inglés, siempre hacer énfasis en la S. Por ejemplo, instalaciones de la aduana, Customs Facilities. Customs Declaration, declaración en aduana. Customs Officer, oficial de aduanas. Customs Valuation, valoración aduanera. Como ejemplo, aquí les puse de un enunciado es all goods have to go through customs control. Todas las mercancías tienen que ir o pasar por los controles aduaneros. Siguiendo en paralelo con este término que vimos de aduana,
También vale la pena recalcar el término de agente aduanal o agente aduanero. En Latinoamérica más bien se maneja como agente aduanero. En inglés la palabra sería, uniendo la palabra aduana con broker, que sería customs broker. Es muy importante que vayan unidas las dos palabras porque por separado el término de customs ya vimos es simplemente aduana y broker se utiliza también para un comercializador. Pero ya en conjunto customs broker sí es el agente aduanero o agente aduanal. Como ejercicio yo les puse aquí, in order to import, I will need to hire the services of a customs broker. Para poder importar voy a necesitar contratar los servicios de un agente aduanal o agente aduanero. Aquí también en muchos países anglosajones se maneja de que tienes que reafirmar que tiene que ser un agente aduanal certificado y lo manejan como Licensed Customs Broker. Le agregan la palabra license, que es como autorizado o certificado. Siguiendo en este mismo término de cuestiones de aduanas, tenemos que hablar también del término de despacho o liberación. Normalmente en inglés el sustantivo se aplica como clearance. Como ejemplo les puse el enunciado: Customs clearance is usually a very complicated process. El despacho de aduanas es usualmente un proceso muy complicado, pero también se maneja como verbo. No sé, podemos decir, mi mercancía va a despachar aduanas en el país destino. My goods are gonna clear customs at destination country. Ahí sería como verbo. Ya hablamos entonces de cuestiones de aduanas, pero ¿cómo podemos hacer para nombrar a nuestra mercancía en términos generales? Al igual que en español existen varios términos. En español tenemos mercancía, productos, producto terminado, partes, etc. En inglés al igual, hay varias definiciones. Las más comunes que tú puedes utilizar para mercancía sería, por ejemplo, goods, products o merchandise, que sería la traducción literal de mercancía, pero son válidas las tres. Como ejemplo de esta parte les puse: You should check the regulations of your goods before importation. Deberías de checar las regulaciones de tu mercancía antes de importar. Ahora bien, aquí les tengo un tip muy importante adicional para cómo podemos manejar ya los nombres específicos de toda nuestra mercancía, y es utilizar la nomenclatura arancelaria. Para las personas que sí manejan ya comercio internacional, saben lo que es una fracción o partida arancelaria, y también deben saber que estas nomenclaturas son a nivel internacional, se manejan en todos los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas que firman el acuerdo de este sistema de clasificación, que ya lo vimos en un video que subí también ahí en el canal. Saben que todas las mercancías que pasan por aduanas se deben clasificar con números o dígitos, y que este término se utiliza a nivel mundial para los que firmaron este acuerdo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Simplemente les voy a dejar en la parte de abajo un link de la tarifa que se utiliza en una página mexicana para que lo vean en español, o si ustedes están en Latinoamérica, por supuesto que pueden buscar su nomenclatura arancelaria de cada uno de sus países, pero lo interesante es compararla con su versión en inglés de la Organización Mundial de Aduanas, que también les voy a dejar el link. Entonces, ¿qué van a hacer? Una vez que ya conozcan la clasificación arancelaria de su mercancía, pues pueden ir a hacer la comparación de los idiomas. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? Tomé la sección 2 de productos del reino vegetal, la misma sección 2, pero ya de la página en inglés de la OMA, que sería Vegetable Products, ¿no? Productos del reino vegetal. Elegí el capítulo 08, que son frutas y frutos comestibles, cortezas de agnos, cítricos, melones o sandías. Pues su parte en inglés también sería Edible Fruit, que es comestible, and Nuts, Peel of Citrus Fruit or Melons. Viene siendo la traducción de lo que viene siendo el capítulo. Y ya más interesante es irte a las partidas y ya a las subpartidas para que veas los productos ya específicamente. Por ejemplo, aquí les puse 0801, viene en español, cocos, nueces de Brasil, nueces de Marañón, frescos o secos. 02, los demás frutos de cáscara, frescos o secos. 03, bananas. 04, dátiles. Y así nos seguimos hacia abajo, ¿no? 05, los agrios y cítricos. 06, las uvas. Y les puse su ejemplo acá a un lado en inglés también. 01 para cocos, pues coconuts. Brazil nuts, vendrían siendo lo que es la traducción de las nueces de Brasil. También encontramos, por ejemplo, la parte de las otras nueces, other nuts, ¿no? Partida 0802. Bananas, vendría siendo, pues, en muchos países en Latinoamérica y en México se conoce como plátano, pero en inglés es el término banana, ¿sí? La 0804 para los dátiles, higos y piñas, bueno, son los dates, figs, pineapples.
¿no? Viene ahí aguacates, avocados, guavas para guayabas, etcétera. Citrus en el 0.5 y grapes para uvas en el 0.6. Lo que quiero que vean es única y exclusivamente cómo se correlacionan y están estructurados exactamente igual. Entonces, recuerden, todas las mercancías que pasan por una aduana tienen que caer en una fracción o partida arancelaria. Entonces, ustedes van a tener aquí el mejor diccionario que puede existir, y no solo para traducciones, sino porque ustedes deben saber que en el comercio internacional, repito, siendo países que manejen esta nomenclatura, la traducción va a ser idéntica o tienen que manejarla exactamente igual. Esto se maneja en certificados de origen, en muchas regulaciones también. Entonces, ustedes pueden estar seguros de que si ustedes van a importar, exportar cocos, pues cómo se escribe o cómo se pronuncia de alguna manera en inglés, lo van a encontrar aquí como coconuts, ¿no? Pero al menos a nivel escrito ya tienen aquí la palabra, ya la pronunciación la podrán practicar. Y así con cualquier mercancía que ustedes quieran importar o exportar, pueden compararla, su versión en español con su versión en inglés. Inclusive si ustedes se van a páginas de la nomenclatura arancelaria de países que manejen cualquier otro idioma, inglés, francés, alemán, etcétera, ahí lo van a encontrar también. Nada más que obviamente ahí sí tendrán que manejar mucho más el otro idioma, francés, alemán, ruso, chino, el que ustedes gusten, tendrán que manejarlo para saber más o menos cómo ubicar la pronunciación de cada uno de ellos. Pero ustedes estén por seguros que la clasificación, el orden donde va a aparecer en sección, capítulo, partida y subpartida, va a ser exactamente la misma. Entonces les paso ahí los links, revísenlo y utilícenlo. Ok, pues ya hablamos de cómo pueden mencionar su mercancía en general y cómo pueden ubicar los productos o mercancías, su traducción literal. Y hablábamos de que todo esto se puede utilizar utilizando una fracción o subpartida arancelaria. Pero ¿cómo se maneja este término tal cual? ¿Cómo se dice fracción arancelaria o subpartida arancelaria? Pues bien, en inglés normalmente se conoce como el término completo de Harmonized Tariff System, o se abrevia como HTS, y viene siendo Harmonized Tariff System Classification Number o Classification Code. Se maneja de ambos lados. Y ya resumido sería de HTS Number o HTS Code, porque está muy largo, pero sí, en inglés siempre lo van a encontrar con las siglas HT y HTS, y ya sea número o sea código. Como un ejemplo de frase les puse: All goods can be classified under the HTA system. Todas las mercancías pueden ser clasificadas bajo el sistema armonizado tarifario, ¿ok? ¿Cómo manejaríamos, nomás para terminar con este concepto? Hablábamos de que en la clasificación arancelaria se maneja lo que es la sección, lo que es el capítulo, lo que es la partida y la subpartida. Bueno, la sección está muy sencillo, es section, sería igual, ¿no? Pero lo que es el capítulo, los dos primeros dígitos sería chapter, se maneja como chapter. Los siguientes, tercer y cuarto dígito, que vendría siendo la partida, se conoce como heading, como lo que es un término de encabezado, heading. Y por último, la parte de la subpartida sería el subheading, serían los 6 dígitos. Y ya el número completo, pues estaríamos hablando de, por ejemplo, ¿cómo se preguntaría? ¿Cuál es la fracción arancelaria o cuál es la subpartida arancelaria final de un producto, no? Podrías mencionar, por ejemplo, ok, what is the complete HTS number? What is the complete HTS number classification? O sea, hay varias maneras de preguntarlo. Hablemos ahora de cómo se manejaría o cómo se dice en inglés la parte de impuestos de importación o impuesto de importación como tal. Normalmente, impuesto de importación se maneja como import duty, así tal cual, o a veces se encuentra solito como duty o duties, y ya se entiende que son impuestos relacionados a una importación. Como frase les puse aquí: usually import duties are applicable to protect local economies. Usualmente los impuestos de importación son aplicables para proteger a las economías locales. Entonces, así es como lo van a conocer. El monto en impuestos sería import duties. Normalmente se encuentra también como plural, pero el concepto solo de impuesto de importación sería import duty. Ahora bien, siguiendo en este mismo concepto de impuesto de importación, hay que hacer una pequeña aclaración, porque ya si tú lo que quieres hablar son más bien como aranceles, que vienen siendo como las tasas o los porcentajes que se paga de impuesto de importación, ahí más bien tienes que hablar que se maneja como tariffs, ¿sí? Como tarifas más bien, lo que sería en español tariffs.
Por ejemplo, les puse aquí el enunciado: Trade agreements tend to reduce tariffs among their members. Los acuerdos comerciales tienden a reducir las tarifas, ¿sí? Los aranceles entre sus miembros, entre sus países miembros del acuerdo. Entonces, no confundir, son muy parecidos, pero se utilizan de manera distinta, ¿no? Para yo decir, yo voy a tener que pagar impuestos de importación en la aduana. I'm gonna need to pay import duties at customs, impuestos de importación. Pero si yo me quiero referir a, por ejemplo, cuál es la tasa de impuesto de arancel para un producto, sí tendría que manejar tarifa. Por ejemplo, los automóviles pagan un arancel del 10%, ¿no? Podrías decir, tariff for automobiles is 10%. Tariffs for automobiles is 10%. Entonces ahí está la diferencia. Muy bien, estábamos hablando de lo que vienen siendo tratados de libre comercio, entonces de una vez abordemos este término. ¿Cómo se manejan o se llaman los tratados o acuerdos de comercio, de libre comercio en inglés? Normalmente ustedes los van a encontrar como Free Trade Agreements o también Regional Trade Agreements, acuerdos regionales de comercio. Como enunciado les puse aquí, Regional Trade Agreements are regulated by the World Trade Organization. Los acuerdos regionales o acuerdos de comercio están regulados por la Organización Mundial de Comercio, the World Trade Organization. Hablando ahora de términos generales, ya vimos cómo se decía mercancía, pero ya cuando estás hablando de medios de transporte y de carga en general, tal cual como lo conocemos en español, el término carga, en inglés sí también existe el término como tal, que es el cargo, ¿no? Se pronuncia cargo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, les puse ejemplo enunciado. I need to know where my cargo is. Necesito saber dónde está mi carga. Repito, esto es, por ejemplo, para ya cuestiones de transporte. Otro ejemplo que les puedo dar es, no sé, la mercancía se está descargando del buque. Tú puedes decir, cargo is being unloaded from the vessel. La carga está siendo descargada del buque. Hablando de embarcar y medios de transporte, el término más común que utilizamos para embarque o embarcar en inglés sería shipment, o el verbo embarcar, que sería to ship. Aquí es muy importante remarcar mucho la parte de la SH en inglés para que no se confunda con otros también términos parecidos que existen en ese idioma. Como ejemplo de frase les puse Our shipment left the country yesterday. Nuestro embarque dejó el país el día de ayer. Entonces eso sería para cuestiones de embarque o embarcar. Ustedes pueden, repito, con el verbo como tal, to ship, pueden hacer muchas conjugaciones, ¿no? Pueden, I'm shipping tomorrow. Voy a embarcar mañana. Ya siguiéndonos en ese mismo cuestiones ya operativas, logísticas, ¿cómo conocemos el término de puerto, aeropuerto, terminal? Normalmente en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, el término de port es como se maneja y lo usan indistintamente para cuestiones aéreas y de otro tipo marítimas, pero sí existen también el término tal cual literal. Por ejemplo, el puerto como tal pues sería port. Para aeropuerto el término completo pues sería el airport, ¿no? Ya le agregaríamos el air de aire. Y para cuestiones de puertos ya como terminales, digamos, lo que viene siendo transporte terrestre, cosas así, pues sería o también el ferroviario sería la terminal, que sería el terminal. Ese es igualito, ¿no? Entonces, como ejemplo les puse, Our material has just arrived to the port. Nuestro material acaba de arribar o de llegar al puerto. Veamos ahora un término bastante sencillo, pero que también es muy utilizado, y es la parte del flete del transporte. En este caso, el término común en inglés es freight. Este término freight, ustedes lo van a ver mucho también, por ejemplo, en los Incoterms, porque se maneja de costo, seguro y flete, costo y flete o flete, ¿no? Entonces el término freight del transporte es muy utilizado. Como ejemplo de enunciado les puse, in the Incoterm DAP, main freight is paid by the seller. En el Incoterm DAP, el transporte principal es pagado por el vendedor.
Entremos ahora entonces ya a detalles logísticos y documentales, por ejemplo. En el caso de la transportación aérea, del cual también por ahí les dejé, tenemos un video en el canal por si gustan revisarlo. Ya habíamos mencionado que para mencionar el documento de transporte aéreo, la guía aérea, se conoce normalmente en inglés como el Airway Bill. Normalmente también lo vamos a mencionar cuando hagamos un video, les aviso de lo que vienen siendo las siglas, ¿no? O lo que viene siendo todas las abreviaturas del comercio internacional. El Airway Bill lo van a conocer como AWB, es como lo contraen el término. Como ejemplo, un enunciado que les puse aquí es: The Airway Bill is the most important document on air shipments. ¿Sí? La guía aérea es el documento más importante para embarques aéreos. Sería la traducción como tal. Ahora bien, este mismo término, pero ya en términos marítimos, que viene siendo el conocimiento de embarque, pues es el famoso Bill of Lading, que viene siendo su abreviación corta, sería el BL, Bill of Lading. Lo mismo, es el documento de transporte marítimo por esencia y se utiliza bastante en el comercio internacional. Como enunciado les puse, Master BLs are issued by vessel lines, ¿no? Los BLs o conocimientos de embarque marítimos Master, que viene siendo el que emite la naviera, son precisamente emitidos por estas líneas navieras. Veamos ya entonces algunos términos de documentos comerciales que se utilizan al comercio internacional. El primero y más conocido, que probablemente ya conoce el término porque es muy común, es la factura. La factura, normalmente se manejan dos tipos de factura, que es la factura comercial o la factura pro forma. Está muy sencillo porque el término como tal en inglés pues es invoice para factura. Entonces, si quieres decir factura comercial sería el commercial invoice, o si es una para pro forma, que son normalmente utilizadas para no cuestiones formales o fiscales, pues sería el pro forma invoice, ¿no? La factura pro forma. Como ejemplo de enunciado les puse: The seller will send the commercial invoice for payment. La factura comercial será enviada para pago. ¿Qué otro documento se maneja normalmente? Bueno, pues tenemos también lo que es la lista de empaque, que también es un término que se maneja ya mucho en español, en inglés, que sería el packing list. Ya se maneja mucho, inclusive está adaptado al español en algunos países como el packing, sí, pero pues el término en español es lista de empaque. Como ejemplo de enunciado de ese término les puse: The packing list has to show all the details and quantities of the goods. La lista de empaque tiene que mostrar todos los detalles de cantidades de las mercancías. ¿Qué más documentos tenemos? Bueno, el famoso certificado de origen. Esto va muy relacionado con lo que hablamos de los tratados de libre comercio, pero también no necesariamente. A veces se pide un certificado de origen para simplemente demostrar cuál es el país de producción o el país donde se fabricaron o de dónde proviene la mercancía. El término es bastante sencillo porque está casi literal. Certificado de origen pues es el Certificate of Origin. Normalmente en inglés se abrevia como COO. También lo vamos a dejar para el video de acrónimos o siglas de comercio internacional, pero la palabra como tal, certificado de origen, lo van a manejar así: Certificate of Origin. Un enunciado que puse aquí serían: Certificates of Origin can help to reduce import duties to pay. Los certificados de origen pueden ayudar a reducir los impuestos de importación a pagar. Muy bien, por último y para ya terminar este video, porque repetimos, son términos básicos y tal vez les vamos a manejar un segundo video con algunos términos que complementen este primer video, sería la póliza de seguro, que se maneja también en el comercio internacional. También es bastante conocido y es muy sencillo y vendría siendo en inglés pues el insurance policy. Insurance policy. Como enunciado aquí, les puse: Merchandise should always be covered by an insurance policy. La mercancía siempre debería estar cubierta por una póliza de seguro. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Como lo mencioné al inicio, espero les haya servido, les haya proporcionado información que les sea útil. Ya saben, cualquier comentario o duda lo pueden dejar en la parte inferior. Pueden incluir algunas palabras nuevas, algunas palabras que ustedes quieran que se hagan para un video posterior.
Y queden al pendiente también del video de los acrónimos o siglas o cuestiones abstractas de términos de comercio internacional, que lo voy a hacer en otro video. En ese otro video también vamos a hablar de acrónimos, también de palabras en inglés, por ejemplo los Incoterms o algunos términos de cuestiones marítimas, aéreas, pero ahí sí va a ser específicamente en términos abstractos de acrónimos. Entonces queden al pendiente y sin más por el momento les agradezco mucho el que le puedan compartir este video a las personas que les pueda ser útil y también que se puedan suscribir al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.